Buenos días, hermanos amados, que el Señor los bendiga. Terminamos hoy con nuestra lectura a Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Hemos leído la semana anterior este pasaje y trabajamos los términos que llegaban hasta la palabra disensiones, que son divisiones prácticamente. Debemos recordar que el capítulo 5 de Gálatas comienza la lista ética de la epístola. Esto es, que es el segmento cuando Pablo está aterrizando las explicaciones doctrinales que vino haciendo y llevándolas a la práctica para sus lectores. Les está diciendo cómo poner en ejercicio la información que les ha dado previamente. En ese sentido, él había dicho también que en vez de cumplirse la ley a través del rito de la circuncisión, lo que debía era practicarse la fe sumada al amor. Y esa conducta que brota del amor se ejemplifica dejando de lado las obras de la carne. Entonces, estábamos estudiando cuáles eran los comportamientos que se deben dejar de lado con tal de vivir por la fe, con tal de vivir con la práctica del amor. Y entonces, después de la palabra disensiones, continúan herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El que anda en la carne practica también herejías, nos indica el apóstol. Hay que distinguir la herejía del error. En primer lugar, una herejía es una doctrina errada que se sostiene y se solidifica como parte del credo que uno propala. Una herejía, por ejemplo, es decir que Jesús no es Dios, cuando la Biblia es muy clara y enfática al hablar de su propia divinidad. Sostener lo contrario es entonces volverse hereje. Hereje es entonces un maestro que enseña una doctrina distorsionando las enseñanzas de las Escrituras. Pero se distingue también del error. Hay pequeñas fallas de conceptuación y práctica que tienen algunos creyentes y podemos decir inclusive que algunos maestros, mas no porque lo consideren una doctrina con toda claridad, estudiada y ya, sino que confundidos por su falta de conocimiento, enseñan algo que no es correcto. El error. De ahí, por ejemplo, tenemos en nuestros grupos hermanos, por ejemplo, en las alas carismáticas, que se enseñan muchos errores. Aunque con buena intención, por ejemplo, se habla de las enseñanzas el poder de la palabra hablada, de esta enseñanza de liberar demonios que se ha llevado hasta un extremo risible. En fin, esos errores, estamos bien seguros que muchos con el tiempo, al madurar su doctrina, su conocimiento de las Escrituras, terminan abandonándolo, mientras otros, bueno, permanecen en el error. Entonces, distíngase herejía de error. Ambos, sin embargo, son negativos, pero la herejía es esbozada en este lugar y el error que he mencionado es necesario se disipe a través de un estudio concienzudo y más claro de la Escritura. Los herejes distorsionan la fe y desvían al pueblo. Luego viene también el término envidia. ¿Qué es la envidia? Se parece a la palabra celos en todo caso. Tener envidia es una forma de celos amargos
con respecto al progreso o a los logros o a las posesiones de otro. Hay personas que lamentablemente no están en paz con el progreso y no les causa alegría que otros lo tengan, sino que se llenan de amargura, de una situación enfermiza que les lleva inclusive a rechazar y a atacar a la otra persona por justamente una situación insana a nivel emocional. Las envidias deben ser desechadas. ¿Y qué decir de los homicidios? Con mayor razón. ¿Qué es el homicidio? Homicidio, la idea de matar a un hombre. Obviamente eso se apega a cualquiera de los géneros. Sin embargo, matar es algo que no está indicado en la Escritura, que es distinto de la pena de muerte, que aparece en la ley sí, aplicada simplemente cuando es una aplicación justa y generalmente como retribución a prácticas similares de homicidio. En todo caso, si alguien mató a alguien, debe poner su propia vida y eso es lo que nos enseña la ley del talión en todo caso, ojo por ojo, diente por diente. La pena de muerte también se aplicaba para otros casos, como por ejemplo los que faltaban al día de reposo o aquellas personas que inclusive practicaran la brujería y una serie de insanías y perversidades. El término homicidio entonces debe distinguirse del de la pena de muerte que enseñaba el Antiguo Testamento. El homicidio es arbitrario. El homicidio puede ser por varios móviles, inclusive puede ser por venganza, puede ser por encargo, puede ser simplemente por ira, puede ser un homicidio culposo, en fin. Pero la práctica del homicidio es malo en sí mismo, nos enseña. Y los homicidas son personas que están viviendo por impulsos de la carne y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Es más, el homicidio es contrario a la práctica del amor, que es lo que Él nos está enseñando, la fe sumada al amor. Seguido, la palabra borracheras. Es interesante encontrar clara y directamente la expresión borrachera como una práctica que está contraindicada en la Escritura. Mucha gente gusta del alcohol y practica esto con frecuencia, emborracharse y compartir licor con una especie de libertad y se justifican por varias razones. Lo grave es que algunos quedan atrapados en la adicción y lamentablemente se siguen dañando y siguen cayendo en ello. La práctica del emborrachamiento es pecaminoso. La Escritura no está de acuerdo con la toma excesiva de alcohol. Por lo tanto, debe ser tratado siempre como pecado su uso. Luego viene la palabra orgías. La palabra orgías está relacionada también con lo que se decía más temprano de fornicación, de lascivia, de inmundicia. Lamentablemente el término apela a explicar la práctica sexual con más de una pareja en un mismo momento, en forma simultánea, lo cual no es otra cosa sino el desenfreno en todo caso del comportamiento. La sexualidad debe ser practicada de manera santa, de manera pura, de manera controlada. Si bien se permite el disfrute del placer, el sexo en el matrimonio debe ser una expresión de amor, una expresión de afecto que se involucra un poco más allá. También, obviamente, el sexo cumple su función reproductiva en todo caso, pero el desenfreno está contraindicado por la Escritura. De contrario a ello, se nos enseña la temperancia, la templanza. Luego dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Cuando el apóstol cierra con esta cláusula, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, está indicando que esta lista no está completa.
Hay muchos otros pecados. Por ejemplo, el latrocinio no está indicado acá y sin embargo sigue siendo pecaminoso. Por lo tanto, el apóstol nos está indicando que hay una lista innumerable de prácticas que son pecaminosas y son contrarias a la voluntad de Dios. Y nos enseña con una amonestación, es decir, con un reclamo intenso, que debemos dejar de practicar cualquiera de estas formas de pecado y otras que son evidentemente inmorales, evidentemente malas. Y luego el Señor, a través de Pablo, nos vuelve a advertir acerca del reino de Dios. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La esperanza que tenemos los creyentes es que al final del tiempo nuestro Señor Jesucristo vendrá e instaurará para siempre su reino, su reinado. Implica que viene y toma la posición de rey visible y se sujetan absolutamente todas las cosas y todas las personas a Él. En ese gobierno experimentaremos paz, experimentaremos justicia. No habrá sufrimiento, no habrá tristeza. Por el contrario, viviremos dichosos bajo el gobierno perfecto de nuestro Señor. Sin embargo, hay los que no podrán participar de esa experiencia dichosa y eterna. Por el contrario, serán desechados, expulsados, enviados al infierno, al castigo eterno. El apóstol Pablo entonces nos está advirtiendo con este pasaje hermoso y detallado que si bien no debemos circuncidarnos como hacen los judíos y obcecarnos con la práctica de todos los rituales del Antiguo Testamento y sus recovecos, lo cierto es que debemos practicar la fe y el amor, creer en Dios y a causa de esa fe en Él, llevar a la práctica la santificación que brota del amor al prójimo y brota del amor a Dios mismo. Esta es la enseñanza básica y entonces así podremos ser parte del reino de los cielos. Amados hermanos, ¿qué palabras de las que hemos revisado han sacudido nuestras conciencias? ¿Cuáles son los pecados que debemos dejar de lado de acuerdo a estas exhortaciones paulinas? Renunciemos a aquello que no le agrada a Dios y vivamos una vida de santidad, expectantes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo así, amados hermanos, y que el Señor nos bendiga en ello. Oramos. Señor, te agradecemos por estas exhortaciones. El meditar en tu palabra nos confronta y nos hace entender que somos vulnerables y que está en juego nuestra eternidad. Amado Dios, te rogamos nos ayudes a poner en ejercicio la santidad que tu palabra nos requiere. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, para que seamos santos, para que seamos puros, para que seamos victoriosos sobre el pecado, para que podamos renunciar a aquellos placeres del mundo. Guárdanos, nuestro buen Señor, perdónanos también y acepta nuestro deseo de seguir trabajando en perfeccionar nuestra vida para parecernos más al Señor Jesucristo y en su llegada participar de su amado y magnífico reino. Gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga.